Bienvenidos al canal Jesús Godoy TV. En el siguiente video estaremos resolviendo un ejercicio de circunferencia y una cuerda. Comenzamos con el ejercicio. Dice así: una cuerda de la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 25 tiene por ecuación x menos 7 por y más 25 igual a 0. Calcular la longitud de la cuerda y la simetría de ella. Como podemos ver, aquí tenemos la primera parte, la ecuación de la circunferencia. Recordemos que la ecuación de la circunferencia, aquí la tenemos, x cuadrado más y cuadrado es igual al radio elevado al cuadrado. Esto implica entonces que el radio de la circunferencia va a ser igual a 5, porque 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, el radio de la circunferencia va a ser 5 y el centro de esa circunferencia, como esta es una ecuación canónica, de centro 0, 0, es decir, el centro en el origen de las coordenadas. Lo primero que debemos hacer es resolver el ejercicio, este primer método. Entonces, lo primero que debemos hacer es graficar los puntos que sean contenidos en la recta para tener una visión gráfica del ejercicio. Comenzamos entonces, vamos a graficar la recta. Esta recta, x menos 7 por y más 25 igual a 0, es una ecuación de la recta en su forma general. Es decir, porque todo el proceso matemático está igualado a 0. Para graficar una recta debemos saber que necesitamos conocer como mínimo 2 puntos. Entonces vamos a comenzar dándole valores a x para determinar valores en y. Como es una ecuación general de la recta, esto a su vez es una función afín, y la función afín es una función polinómica cuyo dominio es el conjunto de todos los números reales. Esto implica entonces que yo puedo darle cualquier valor a x. Sin embargo, aquí debemos tener claro que los valores que están contenidos en este intervalo son mayores o iguales que menos 5 hasta 5. Sin embargo, como es una función afín, lo que yo quiero graficar primero, lo que quiero obtener 2 puntos para graficar esa recta y saber que la cuerda que menciona el ejercicio está contenida en esta recta. Entonces vamos a comenzar, vamos a darle un primer valor cómodo a la x. Recordemos que le podemos dar cualquier valor, sin embargo, yo voy a tratar de darle 2 valores a x que me generen números sencillos de obtener a nivel de los pares ordenados. Comenzamos entonces con x igual a menos 4. Sustituimos en esta ecuación x, aquí lo tenemos, lo sustituimos por menos 4. Y operamos los términos independientes. Menos 4 más 25, que son los términos independientes, es decir, los elementos que no tienen incógnita, y hacemos la suma algebraica. Menos 4 más 25 es igual a 21. Entonces nos quedaría aquí 21. Buscamos la forma de obtener el valor de y sustituyendo el simétrico después de la igualdad. Es decir, el 21 positivo, coloco el simétrico menos 21, el simétrico de 21. Y entonces aquí el menos 7 que está multiplicando, a la vez hallamos el inverso y me quedaría un séptimo, que es lo mismo que dividir entre menos 7, es decir, esto multiplicando lo coloco aquí, el inverso multiplicativo que es división, y menos 21 entre menos 7 me da 3, por lo tanto hemos obtenido el primer punto, el punto A. Cuando x vale menos 4, y vale 3. Vamos ahora con otro valor, vamos a asignarle un valor x igual a 3. Yo hice la selección del menos 4 porque el menos 4 está por acá, está aquí dentro de los elementos que pertenecen al dominio de esta relación, y el 3 que está por aquí también. Es decir, primero agarramos el menos 4 y luego agarramos el 3. Pero recordemos que le podemos dar cualquier valor. Sin embargo, yo lo estoy haciendo para que entendamos que debemos buscar la comodidad a la hora de obtener los puntos para la gráfica. X igual a 3. Sustituimos x igual a 3. Aquí tenemos la ecuación. Entonces decimos 3 menos 7 por y más 25. Y aquí tenemos 3 más 25 da 28. Entonces podemos ver claramente, me dio 28 al reducir
estos términos semejantes en la suma algebraica. 3 positivo y 25 positivo me da 28 positivo. Buscamos el valor de y, tratemos de buscar o calcular el valor de y entonces el 28, aquí está, 28 positivo, coloco después de la igualdad el simétrico, es decir, menos 28, y aquí vuelvo a dividir entre menos 7, que es lo mismo que multiplicar por el inverso de menos 7. Entonces me quedaría menos 28 entre menos 7 me daría 4. Por lo tanto, hemos obtenido el segundo punto, el punto B. Cuando x vale 3, y vale 4. Aquí podemos ver claramente que yo coloqué 3 para que me diera 28 y fuese más fácil a la hora de obtener el valor de y, dividir y obtener números enteros. Aunque también pueden salir decimales porque recordemos que estamos trabajando con los números reales. Sin embargo, los números enteros también pertenecen al conjunto de los números reales. Entonces buscamos la comodidad. Ya hemos obtenido el punto A, que está acá, y el punto B. Vamos ahora a graficar la recta. Aquí tenemos la recta graficada y, por supuesto, la cuerda contenida en la recta, que es esta que está acá. La cuerda, aquí lo podemos ver. De todas maneras, yo aquí la saqué más y le hice un grosor para que se denote. Podemos ver que esta es la recta que contiene a la cuerda, esta cuerda que está acá. Aquí también tracé un radio de la circunferencia. Por teoremas de cuerdas y circunferencias debemos recordar o debemos aprender lo siguiente. Toda cuerda es perpendicular al radio. Significa esto que pueden haber infinitas cuerdas en una circunferencia y siempre va a ser perpendicular al radio. Aparte de eso, el radio es mediatriz de la cuerda. ¿Qué quiere decir esto? Que el radio pasa justamente en el punto medio de la cuerda. Además de que es perpendicular, es mediatriz. Es decir, el radio está contenido en la mediatriz de un segmento. Recordemos que la mediatriz es aquella recta que pasa de manera perpendicular por el punto medio de un segmento. En este caso tenemos que el radio divide o biseca al segmento AB en los segmentos AP y PB. Es decir, que aquí el radio llega justamente al punto medio de la cuerda. Eso lo hacemos con la finalidad de entender que aquí se van a formar dos triángulos. Este triángulo que estoy señalando acá en el lado izquierdo y el triángulo en el lado derecho. Entonces, para yo calcular la longitud de esta cuerda, sencillamente lo que debo es ir buscando la manera de que podamos aplicar el teorema de Pitágoras, pero debo calcular la longitud del segmento CP. El segmento CP es el segmento formado entre el centro de la circunferencia y el punto P, donde el radio corta a la cuerda. Entonces vamos a continuar y entonces vamos a buscar la distancia de un punto a la recta. Existe una ecuación muy famosa en el proceso del cálculo de cuerdas y problemas con circunferencias, donde podemos establecer la distancia que existe desde un punto a una cuerda. Recordemos que la distancia debe ser la mínima longitud perpendicular del punto a la recta. Esa ecuación dice de la siguiente forma: la distancia de un punto a una recta va a estar definida por esta ecuación: valor absoluto de x sub 0 más b por y sub 0 más c entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado, donde por supuesto lo que está aquí entre las barras del valor absoluto es la ecuación general de la recta. Entonces aquí estamos hablando de distancia de un punto. Este punto por supuesto tiene que ver con el centro de la circunferencia. Vamos a establecer la distancia, vamos a determinar la distancia desde el centro de la circunferencia hasta la recta que a su vez contiene a la cuerda. Y sabemos que la cuerda es perpendicular al radio. Entonces aquí tenemos ya x sub 0 y y sub 0 es el centro y a su vez x vale 0 y y vale 0 porque estamos trabajando con el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Entonces vamos ahora, aquí tenemos la ecuación general que nos la plantea el enunciado del ejercicio y vamos ahora a sustituir. Aquí A, ya sabemos que si aquí no hay nada en la ecuación general se supone que hay un 1.
Se supone que hay un 1 por la ley del elemento neutro multiplicativo. Es decir, aquí hay un 1. Entonces sería 1 que multiplica x sub 0, pero x sub 0 ya sabemos que es 0. 1 que multiplica 0, menos 7 por y, pero recordemos que y también, y sub 0 vale 0. Entonces sería menos 7 por 0, más 25, que en este caso va a representar el número c, más 25 entre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más b al cuadrado. Recordemos que a, como les dije anteriormente, vale 1. Algunos autores, la mayoría de autores e inclusive profesores, ellos no colocan el 1, sin embargo a mí me gusta colocarlo para que podamos tener claro que si a por 1 es igual a donde yo vea una a, también puedo colocar un 1, es decir, yo puedo ver x es igual a 1 por x, y puedo colocar el 1 cuando lo quiera, cuando lo requiera, en el proceso explicativo. Entonces aquí tenemos 1 por 0 menos 7 por 0 más 25, valor absoluto de todo eso, entre la raíz cuadrada de a más el cuadrado de b. A vale 1, como lo dijimos, y b vale menos 7. Resolvemos entonces, nos quedaría 1 por 0 da 0, menos 7 por 0 da 0. Aquí estamos aplicando la ley de absorción. Quiere decir que todo elemento multiplicado por 0 siempre va a dar 0, porque el 0 es un elemento absorbente. Más 25. Y abajo 1 al cuadrado da 1. Más menos 7 al cuadrado da 49. Eso a su vez va a ser equivalente, 0 más 0 más 25 da valor absoluto de 25. Entre 1 más 49 daría raíz de 50. Raíz de 50, aquí lo tenemos, y extrayendo el valor absoluto de 25 es 5. Y abajo tenemos raíz de 50, pero a su vez 50 es lo mismo que digamos 25 por 2. Y a su vez 25 por 2 es lo mismo que yo diga 5 al cuadrado por 2. Extraemos el factor fuera del radical y nos quedaría 25 entre 5 por raíz de 2. Aquí tenemos 25 entre 5 daría 5 sobre raíz de 2. Es decir, aquí tenemos el 25, extrajimos el 5 cuadrado, sale el 5 solo, 5 elevado a la 1. Recordemos que estamos extrayendo el elemento que estaba dentro del radical y queda afuera. Aquí podemos aplicar o debemos aplicar el proceso de racionalización. ¿Qué significa esto? Que esta fracción tiene como denominador la raíz cuadrada de 2. Eso no puede quedar así, entonces debo multiplicar por 1. Pero a su vez ese 1 surge de multiplicación por el denominador que tenemos acá, en este caso raíz de 2 sobre raíz de 2. Raíz de 2 sobre raíz de 2 es 1, pero yo voy buscando la manera de obtener una fracción equivalente. Entonces multiplicamos estrictamente por raíz de 2 en el numerador y raíz de 2 en el denominador. Eso a su vez me quedaría 5, aquí se supone que hay un 1. Fuera del radical hay un 1, el coeficiente del radical. Entonces sería 5 por 1 da 5, entre raíz de 2 por raíz de 2 me daría raíz de 2 al cuadrado. Recordemos que estamos multiplicando bases iguales, entonces colocamos la misma base y raíz de 2 por raíz de 2 me daría raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces aquí hemos logrado eliminar el radical que estaba en el denominador y nos quedó entonces que la distancia que hay desde el centro al punto P, es decir, al punto medio de la cuerda, es equivalente a 5 por raíz de 2 sobre 2. Vamos ahora a calcular la longitud de la cuerda, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Calculamos la longitud de la cuerda AB. Aquí tenemos la cuerda AB. Recordemos que, como les dije anteriormente, AP es igual a PB, es decir, que este radio que es perpendicular a la cuerda divide a la cuerda en dos segmentos iguales. Por lo tanto, este triángulo que yo remarqué aquí en el lado izquierdo, en este caso vamos a hablar de que son congruentes. El triángulo APC es congruente con el triángulo BPC. Yo puedo calcular el segmento AP, que aquí lo representé con la letra X. AP es igual a PB porque son congruentes, porque el segmento AB quedó dividido en dos segmentos congruentes. Entonces AP es igual a PB y a su vez es igual a X. Entonces el segmento AB, es decir, la cuerda, es equivalente a 2 veces por X. 2
por X, por lo que dijimos anteriormente. Y el radio de la circunferencia sabemos que vale 5, entonces aquí tenemos el radio equivalente a 5 y el radio equivalente a 5. Aquí tenemos un triángulo rectángulo de hipotenusa 5, es decir, el radio es la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, y el segmento CP, es decir, desde el centro hasta el punto P, es equivalente a 5 por raíz de 2 sobre 2, que lo acabamos de calcular. Aplicamos el teorema de Pitágoras en este triángulo para calcular el valor de X. Entonces el teorema de Pitágoras aquí lo tenemos. C cuadrado es igual a A cuadrado más B elevado al cuadrado. Este teorema lo tengo también en un video demostrado hace un tiempo atrás. De todas maneras yo trataré de colocar el enlace para que el que lo quiera ver lo pueda verificar. Entonces aquí podemos tener claro que C cuadrado es la hipotenusa. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. En este caso tengo la hipotenusa vale 5. El cateto, uno de los catetos, vamos a llamarlo A, que a su vez representa el valor de X en este ejercicio, sería el cuadrado de X más el cuadrado de B. Si lo vemos de esta manera, vamos a ver que esta es la base y que este que está acá, esta es la altura. Entonces sería A cuadrado más B cuadrado. Vamos ahora a sustituir. Sabemos que C cuadrado es la hipotenusa, por lo tanto es lo mismo que yo diga que es R. La A, que es la altura del triángulo, sería X al cuadrado. Y la base, que es CP, es decir, la distancia que hay desde el origen hasta el punto P. Y entonces buscamos dejar la X cuadrada sola. Aquí lo que hicimos fue colocar el simétrico antes de la igualdad de CP al cuadrado. Es decir, el CP al cuadrado positivo colocó el negativo, buscando dejar la X sola. Aquí podemos aplicar una propiedad llamada la propiedad simétrica, es decir que si el radio al cuadrado menos CP al cuadrado es equivalente al X al cuadrado, entonces X al cuadrado es equivalente a R al cuadrado menos CP al cuadrado. Es decir, si esto es equivalente a esto que está acá, entonces X cuadrado es equivalente a todo lo que estaba antes de la igualdad. Nada más lo que hicimos fue voltear. Ahora sí sustituimos los valores. Tenemos X cuadrado, el radio ya sabemos que vale 5, aquí lo tenemos en el triángulo, menos CP. ¿Cuánto vale CP? Dijimos que vale 5 por raíz de 2 sobre 2. Aquí lo sustituimos, entonces resolvemos. 5 al cuadrado da 25. Y aquí el cuadrado me elimina el radical. Primero saco 5 al cuadrado, 25, que es el primero. Y aquí 5 al cuadrado me da 25, que es este que está acá, este 25. Y el 2 queda multiplicando porque el cuadrado cancela el radical. Simplificamos el radical. Y abajo, 2 a la 2 da 4. Entonces repito, 5 al cuadrado, 25, menos, 5 al cuadrado me da 25, que es este 25 que está acá, el que estaba al lado del radical, es decir, el coeficiente del radical me da este 25, 5 al cuadrado da 25, y el cuadrado cancela la raíz y me queda el 2, que era el radicando o la parte subradical, y abajo 2 a la 2 da 4, y podemos multiplicar 25 por 2 y me daría 50, es decir, quedaría X cuadrado igual a 25 menos 50 sobre 4. Aquí podemos hacer una simplificación de la fracción. Mitad de 50 es 25 y mitad de 4 es 2, para tener un poco más simplificado el proceso. Me quedaría 25 entre 2, todo esto negativo. Aquí podemos hacer una operación elemental de fracciones. Recordemos que este 25 que estoy señalando acá, debajo tiene un 1. Entonces vamos a hacer la operación con fracciones y decimos 2 entre 1 da 2 por 25 daría 50, y aquí 1 por 25 me daría menos 25 y 2 por 1 a 2. Hay mucha gente que lo hace, hay personas que dicen multiplicamos en X, pareciera que fuera así, pero eso no es lo que sucede. 2 por 25, 50, menos 1 por 25 daría 25, entre 2 por 1, 2. Pareciera que fuera en X y luego los denominadores, pero lo que se saca es el mínimo común múltiplo. Sería 2 entre 2 da 1, por 2 da 50, por 25 da 50, menos
2 entre 2 da 1 por 25 daría menos 25. Entonces aquí tenemos x cuadrado es equivalente a 25 medios, 25 sobre 2. Dividimos 25 entre 2 y me da 12,5. Entonces extraemos la raíz, eliminamos el exponente de la variable y creamos un radical después de la igualdad. Extraemos la raíz y nos queda que x va a ser igual a 3,53 infinito, es decir, esto es un número real. Entonces aquí vamos a hacer una aproximación por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que como esta centésima que tenemos acá, este 3, no llega a 5, entonces dejamos sencillamente 3,5. Es una aproximación por defecto. Quiere decir que el segmento AB, que es la longitud de la cuerda, es equivalente a 2 por x, pero ya sabemos que x vale 3,5. Y multiplicando 2 por 3,5 nos da 7. Por lo tanto, la longitud de la cuerda es igual a 7. Vamos ahora a hacer el estudio de la simetría, que es la parte final del ejercicio. La simetría, en este caso tenemos un ejercicio que nos plantea una ecuación general de la recta. Sin embargo, esa ecuación general tiene inmersa la función afín, es una función afín o una función lineal, y debemos llevarla a la forma pendiente intersección. Es decir, está la ecuación general, la llevamos a la forma pendiente intersección. Y les vuelvo a repetir que trataré de dejar el link o el enlace para que veamos el video respecto a todo lo que es el proceso de las rectas, y desde sus estructuras, ecuaciones, etcétera, toda la teoría y la práctica. Entonces agarramos la ecuación general que nos está planteando el ejercicio, x menos 7 por y más 25 igual a 0. Vamos ahora a tratar de llevar esa ecuación general a esta forma, a la ecuación pendiente intersección. Entonces este 25 que está antes de la igualdad, coloco el simétrico después de la igualdad. La x, que aquí se supone que está positiva, coloco el simétrico, que es menos x. Entonces nos quedaría menos 7 por y igual a menos x menos 25. Luego el menos 7, coloco el inverso multiplicativo, es decir, divido entre menos 7, y el resultado va a ser x sobre 7 más 25 sobre 7 positivo. Menos entre menos da más, quiere decir que sería x entre 7 positivo. Menos entre menos da más, quedaría 25 séptimos. Y ya logramos llevar la ecuación a esta forma, la ecuación pendiente intersección. Dicho esto, sabemos que y es igual a f de x. Entonces vamos ahora a comenzar con los criterios de simetría. Los criterios de simetría, cuando yo voy a buscar los criterios de simetría, lo hago en tres formas: simetría con el eje de las X, simetría con el eje de las Y y simetría con el origen de las coordenadas. Comenzamos entonces con la primera simetría que vamos a utilizar. Vamos a buscar la simetría con el eje de las X. Para eso vamos a sustituir en la función el valor de menos x, y si el proceso resultante es equivalente a la función original, entonces podemos decir que la función es simétrica con el eje de las y. Entonces aquí tenemos la función ya como la necesitábamos, y igual a x sobre 7 más 25 sobre 7. Evaluamos la función, aquí tenemos, recordemos que y es igual a f de x, entonces yo puedo decir f de menos x es igual a menos x sobre 7 más 25 sobre 7. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que menos x sobre 7 más 25 sobre 7 es distinto de la función original. Recordemos que la función original es esta que está acá, x sobre 7 más 25 sobre 7. Si este resultado hubiera sido igual a este, podríamos decir la función afín es simétrica con el eje de las x, pero como es distinto el resultado, no es simétrica con el eje de las y. Vamos con la segunda simetría que vamos a calcular o vamos a determinar: simetría con el eje de las x. Para eso hacemos lo contrario, la y la vamos a colocar positiva, la vamos a colocar negativa, y entonces la función original quedaría esto que está acá, y sustituimos por menos y. Menos y va a ser equivalente a x sobre 7 más 25 sobre 7, pero recordemos que esta y no puede quedar negativa, entonces podemos multiplicar por menos 1 en ambos miembros de la ecuación para que la y quede positiva. Entonces colocamos menos 1 que multiplica menos y igual a menos 1 que multiplica todo lo que está después de la igualdad. Recordemos que lo que yo hago antes de la igualdad debo hacerlo después para que se mantenga. Entonces aquí multiplico menos por menos da más, la y pasaría positivo, y este menos 1 lo opero aplicando la propiedad distributiva, es decir, el menos 1 multiplica al menos x sobre 7
y multiplica menos a 25 sobre 7. Nos quedaría entonces que y, la y pasa positivo, menos por menos da más, la y es positivo, igual a menos x sobre 7 menos 25 sobre 7. Eso es distinta a la función original, porque la función original ya dijimos que es esto que está acá, x sobre 7 más 25 sobre 7. Por lo tanto, no es simétrica con el eje de las x. Vamos ahora a verificar si hay simetría con el origen. Si hay simetría con el origen, entonces vamos a sustituir la x por menos x y la y por menos y en la función original. Entonces aquí tenemos y, la colocamos negativa, y la x la colocamos negativa en la función original. La función original, aquí la tenemos, menos y igual a menos x sobre 7 más 25 sobre 7. Volvemos a hacer el mismo proceso de buscar que la y sea positiva, multiplicamos por menos 1 en ambos miembros de la ecuación y obtenemos que menos por menos da más, la y pasa positivo, y aquí aplicamos la distributiva, menos por menos da más, la x pasa positiva, quedaría x sobre 7, y aquí menos por más da menos, me quedarían 25 sobre 7 negativo. Este proceso no es igual a la función original, entonces la función no es simétrica con el origen de las coordenadas. Y así finalizamos el ejercicio. Suscríbete a mi canal Jesús Godoy TV, Educación y Entretenimiento.